Este es el último revista de Medio Oriente de este año 2015 y aunque sea el último, no significa que no lo vayamos a hacer con Masha, ni mucho menos. Hola Masha, ¿qué tal? Muy buenas, Jordi, ¿cómo estás? Bien, encantado de recibirte una semana más. Bueno, ya saben, revista de Medio Oriente, revistamo.org si quieren entrar en la web, que se los recomendamos mucho, encarecidamente. Y este programa, ya saben, compartimos con Masha. Masha nos va contando semana a semana pues lo que encuentran en la prensa, en los medios en general de comunicación en español y su información sobre Israel. Sobre los palestinos, en fin, a veces tenemos que hablar también del mundo judío, normalmente menos, pero en este último programa pues siempre es obligado de alguna manera a hacer una especie de balance de lo que ha dado de sí este 2015, sin un 2015 sin un, digamos, gran enfrentamiento, gran conflicto militar entre Israel y algunos de sus vecinos, aunque todos conocemos cómo está la cosa, está una tensión absoluta, no sabemos qué puede pasar. Pero, ¿qué balance así a rasgos generales haces de este 2015 y la cobertura de la prensa de los medios españoles? Pues a rasgos generales, como bien has dicho, como no ha habido un gran enfrentamiento, podemos hablar de un año tranquilo. Tranquilo a nivel que ha habido yo creo que más rigor periodístico que en otras ocasiones, pero claro que tampoco ha habido una gran representatividad del problema en los medios. Ha habido un centrarse más en las cuestiones sirias este año, por motivos obvios, por el horror de ISIS, y probablemente el punto cumbre de este año ha sido el acuerdo con Irán, acuerdo que sí consideramos que no se ha cubierto con total objetividad en los medios. Cada medio ha tomado una opción de estar pro o en contra y no han mostrado otras opciones. Pero más allá de estas cuestiones puntuales, no ha habido errores, obviamente, hemos seguido con esta línea que tanto hablamos, en la cual el palestino siempre está representado única y exclusivamente como una víctima y no tiene una consideración de agente moral, no tiene una consideración en la cual puede estar siendo activo. Pero al margen de eso podemos decir que la tranquilidad que estamos viviendo o que hemos vivido probablemente tiene más que ver con la tranquilidad que se ha vivido entre Israel y los palestinos que otra cosa. Bueno, una tranquilidad que, aunque no hay un gran, digamos, evento, un gran conflicto, un choque, digamos, militar, ¿no?, como pudo pasar en 2014, sí que hemos encontrado este goteo incesante de ataques a pie de calle, ataques terroristas, cuchillo en mano o con el vehículo, con el coche, un incesante goteo en el que, como tú dices, la tónica general a la hora de cubrir este tipo de noticias ha sido, la nulidad total del palestino, es decir, totalmente objeto, ¿no? Nada de sujeto. Es la tónica general de este tipo de noticias, que han sido muchas. Sí, no, en ese aspecto podemos lamentar no haber visto, por ejemplo, las declaraciones de Mahmoud Abbas, del presidente palestino, no las hemos visto en primera línea, declaraciones en las que hablan de que los sucios pies de los judíos no podrán entrar en el monte del templo o la explanada de las mezquitas. Y sí quisiera decir algo, Jordi, perdóname, porque damos por hecho de que en el momento que no ha habido un enfrentamiento, damos por hecho que no ha pasado nada. Sí ha pasado algo y está pasando algo y está habiendo esta oleada de atentados contra judíos en Israel, lo que llaman algunos analistas la intifada de los cuchillos, y que lo hemos visto informado, pero obviamente como no hay manera de culpar a los judíos porque los acuchillen, pues hemos visto una información muy suave al respecto. Hemos visto cosas que son lamentables en los medios de comunicación, como por ejemplo
la sistemática puesta en duda de toda versión israelí. Siempre los terroristas palestinos o los atacantes palestinos se convierten en supuestos atacantes. Hemos visto puesta en duda, por ejemplo, de decir que el supuesto atacante, cuando hay videos concretos donde se muestra el ataque. Y todo esto sí que, fíjate hasta qué punto nos dejamos intoxicar, que cuando hemos empezado este programa lo que hemos dicho es que no ha pasado gran cosa. Y está pasando algo, está pasando eso, una serie de ataques. Pero como quienes llevan la acción, en este caso son los palestinos, y ahí voy a la respuesta a lo que me decías, pues no se informa porque la información siempre está desde la misma perspectiva. La cuestión está en que sí, siempre es Israel quien tiene que llevar el peso de la acción. Al no haber habido una respuesta que pueda ser reprochada de algún modo, o una respuesta que no guste, pues la información que se hace es tímida. Se mezclan muchas veces víctimas y verdugos. Ya cuando vemos por ejemplo, un informe sobre un atentado, suele ser 3 muertos, y luego te enteras que es un palestino y 2 judíos, pero el palestino estaba atacando a los judíos, los ponen en la misma línea. En fin, digamos que toda la base de la desinformación, toda la lluvia fina está ahí y ha seguido estando y ha seguido cayendo. Cierto que al no haber visto grandes enfrentamientos militares, grandes hechos donde se pueda reprochar abiertamente a Israel, pues ha pasado todo mucho más inadvertido. Pero la tónica general, como decías, siempre es pintar al palestino como víctima de una acción, como siempre como objeto de la acción. Y ahí no ha cambiado nada, lamentablemente. Masha, siempre hablando de medios de comunicación, por supuesto, no es lo mismo el terrorismo en Europa que el terrorismo en Israel. No. Obviamente el terrorismo en Europa es terrorismo, el terrorismo en Israel te van a encontrar 20.000 explicaciones, contextos extraños, justificaciones. Cuando tú ves, por ejemplo, la cobertura de un atentado en Israel, siempre tienes luego la parte del palestino, entrevistas, testimonios, el entierro del palestino, donde pasan por alto que el palestino había intentado asesinar a alguien. Todo esto te dan una personalización del factor palestino, inventando o justificando la acción. Y sin embargo, cuando estás hablando de los atentados en Europa, es impensable. No tienes artículos con perfiles psicológicos y la familia de los del Bataclan. O sea, sí te lo pueden contar, pero el centro no es la empatía hacia quienes crean los atentados o hacia quienes atacan. Es decir, el atentado en Europa enseguida se considera un atentado terrorista y se entiende que el terrorismo no tiene ninguna justificación. Cuando estos mismos medios informan sobre los atentados en Israel, se empeñan en encontrar razones, justificaciones, etcétera. Hasta hace poco, es noticia la idea del ejecutivo de Netanyahu de alguna manera de legislar o controlar la financiación de algunas ONGs que actúan en Israel. Y es que nosotros hemos hablado mucho de eso, Masha, porque hay mucho periodista que parece más un activista que un periodista, que parece más cercano a ciertas ONGs con un marcado carácter anti-israelí, incluso, me atrevería a decir, más que pro-palestino. ¿Hasta qué punto el periodista está intoxicado por la ideología? Pues hay una gran cantidad de ellos que lo están, y es muy evidente, y basta leer los artículos, basta ver el desprecio absoluto a la versión israelí, la no inclusión incluso en algunas de las crónicas. La cuestión está básicamente en el hecho de que tú puedes tener simpatías más o menos por un bando, pero a la hora de informar tienes que cumplir ciertos aspectos que son el rigor informativo, como por ejemplo, te informo de lo que dice un bando y te informo lo que dice el otro. Pongo en contexto la situación. Amplío el marco, no me centro en una cuestión personal, en un mínimo sufrimiento. Te hago un cuadro más general de lo que está sucediendo. Esto es algo que ahora mismo no lo estamos
Esto es algo que no vemos y ahí es cuando podemos hablar de activismo. Luego hay otros periodistas que contra la profesión del mundo pueden hacer lo que quieren, pero o pueden querer más o menos a un bando, pero por lo menos informan. Y ya para ir terminando, Masha, ¿cómo valoráis el equipo de Revista de Medio Oriente? ¿Sentís que vuestro trabajo está pues dando sus frutos ya? Pues depende de los días, depende de los momentos. La verdad es que a veces es muy desesperante cuando ves, pues por ejemplo, con la cobertura de los atentados, cómo se ha ido dando. Pero hay otras cosas que sí. Mira, en el fondo hay más periodismo bueno que malo. Lo que pasa es que a veces parece que hace más ruido el malo. Claro. Yo lo que creo es que tenemos que simplemente esperar que el año que viene sea mejor y que por lo menos que muestren todo, incluso aquello que no querrían mostrar en otras ocasiones. Pues nada, Masha, os deseamos a todos del equipo de Revista de Medio Oriente, por supuesto a ti, el deseo de un 2016 especial y a ver si por lo menos conseguimos que los periodistas entiendan que Jerusalén es la capital de Israel. Ese sería un gran paso. Gracias, Masha, y hasta la semana que viene.